Muchas gracias. Gracias por darse un tiempo y estar esta tarde aquí. Quiero destacar y reconocer la presencia del senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, por su interés en estos temas que más temprano que tarde llegan al Senado o saldrán del Senado en tanto cámaras de revisión u origen, indistintamente. Me parece oportuno y juicioso convocar a un foro de esta naturaleza con esta sugerente, casi provocadora pregunta: ¿qué falta para la consolidación del nuevo sistema de justicia? Les quiero comentar que hace 10 años que estábamos exactamente a la mitad del proceso de discusión de estas varias iniciativas de reforma constitucional. Había temores, seguramente muchos de ellos, o diría yo, le quito el adverbio, temores fundados de lo que podría pasar con la implantación de un sistema de justicia que cambiaba radicalmente la concepción, la visión de la justicia penal. No es una exageración, un exceso retórico decir que este cambio constitucional del sistema de justicia penal ha sido el más trascendente en materia jurídica alguna. Es decir, ha habido muchos de naturaleza diversa, pero hablo de materia específica. La materia penal, además, de entre el mundo jurídico, parece ser, si no la más, de las más sensibles, porque lo que está de por medio no es el patrimonio de las personas, o algunas cuestiones incluso de orden inmaterial, todas respetables. Está de por medio la vida, la integridad, la dignidad de las personas. Por eso las controversias que surgen a su alrededor, por eso la ingente necesidad de ponerlo al día. Y no obstante que quizás en el diagnóstico pudiéramos estar de acuerdo de que el sistema de justicia penal llegó al punto de su obsolescencia, de la paradoja injusticia que traía consigo, en su momento generó resistencias que en algunas vertientes concretas no han cesado. Y lo que pudiera frasearse en forma convencional por mí de algunas preocupaciones o temores, dirían algunos detractores del sistema, se han hecho realidad. La expresión cotidiana en el medio en el que nos movemos de la puerta giratoria ha sido recurrentemente aprovechada por aquellos quienes no están absolutamente convencidos de su viabilidad. Yo me inscribo en la nómina de personas, no solo abogado, menos legislador, sino de personas convencidas de la necesidad de correr riesgos, aún a costa de las dificultades de que su cabal implantación demanda. Y esos riesgos los corrimos muchos hace, decía, 11, 10, 9 años, que fue cuando al final la reforma se consolidó. Pero la reforma al final, como cualquier instrumento de orden jurídico, es instrumental. El más importante que me parece que se mantiene de los retos es el cambio cultural, el cambio de mentalidad que precede al cambio actitudinal. La convicción de que estamos frente a un instrumento que no resuelve las cosas por ensalmo, pero sí obliga a las autoridades a ser más competentes, sí vela por los intereses y los derechos de las víctimas y nunca olvida al inculpado. De modo que en esta especie de reto incesante, el que entraña la cabal implantación del sistema de justicia penal, o cuando menos de completar, si no todo, completar hasta donde la capacidad intelectual nos dé el entramado jurídico para su correcta implementación. Uno de los temas que desde entonces generó polémica fue la implantación de la RAE. Déjenme decirles, casi en confesión pública, que esta fue una concesión, siendo una institución típicamente inquisitiva,
que incluso alguien muy reputado en el mundo jurídico penal le llamó la gota envenenada, porque al final este precepto, por cierto, tildado de inconstitucional hasta que lo hicimos constitucional, que sigue siendo evidentemente inconvencional a pesar de que está en la Constitución, que no se sostiene por su propio pie, hablo del arraigo. Les decía, fue una concesión. Lo fue a efecto de no dejar desguarecida a la autoridad, fundamentalmente al Ejecutivo, a la Procuraduría y sus adláteres, a las instancias de seguridad pública, en la tarea crecientemente complicada de combatir con eficacia, subrayo, al crimen organizado. Una institución cuyos alcances ya advertíamos desde entonces, hablo de los alcances perniciosos y el desprestigio que le traería al sistema de justicia penal acusatorio. En un juego de palabras solemos decir, en aquel entonces más frecuentemente, que en un sistema inquisitivo se detiene para investigar y en un acusatorio se investiga para detener. Pues el arraigo es típicamente inquisitivo, se detiene para investigar, con lo cual se subsidia la ineficiencia, como suelo escuchar con frecuencia. Se hizo justamente, decía yo, de una especie de concesión para dejar tranquilo al Ejecutivo en su más amplia acepción, es decir, al presidente y a los colaboradores del presidente, que demandaban una figura que les resultara eficaz, aunque su constitucionalidad y el respeto que debía empeñar por los derechos humanos no solo estaba cuestionado, era elocuente, era evidente que no había, con el solo establecimiento de la figura, una no había posibilidad de respetar los derechos de las personas. Esta medida cautelar excepcional, se dijo entonces, se establecía para garantizar el éxito de la investigación, para proteger a las personas o los bienes jurídicos, evitar que la persona sospechosa se sustrajera de la acción de la justicia. Los incentivos, cuando menos a manera de pretexto, así escritos, fueron que la consignación cerraba la averiguación previa, que la consecuencia de consignar una averiguación previa era por lo general un auto de formal prisión, y el estándar para poder consignar era elevado, había que acreditar en expresiones que eran de cuño corriente entonces el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En pocas palabras, acreditar todo en una etapa tan temprana generó presión sobre el Ministerio Público y por lo tanto se constitucionalizó el arraigo. La evolución histórica de la norma jurídica, ustedes la conocen tanto como yo, hace poco más de 20 años se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 99 un Código Federal de Procedimientos Penales, en 2008 se llegó a la Constitución para delitos de delincuencia organizada, y entonces se dijo que esta figura típicamente inquisitiva encontraba justificación en la necesidad de desarrollar las herramientas para combatir el crimen organizado y capacitar a las autoridades para la transición al modelo acusatorio. En pocas palabras, la autoridad investigadora maximizó las posibilidades para arraigar en vez de privilegiar la investigación. Y bueno, a todas luces el arraigo ha demostrado que no solo desprestigia, sino lo más serio, es francamente ineficiente. Compromete, por supuesto, al Estado democrático de derecho, menoscaba la consolidación del debido proceso, que es un principio que cruza transversalmente todas las normas, los artículos relacionados con esta gran reforma, y contraviene al derecho internacional en esta materia. Recordamos que hace poco más de 10 años la Corte definió la inconstitucionalidad del arraigo por violar la garantía de libertad personal. Pues bien,
Hoy mismo, insisto, el arraigo mantiene, y me corrijo, acrecienta su desprestigio y se lo trae a la Constitución, al sistema de justicia penal y a todos los que creemos en ella. El Comité contra la Tortura de la ONU y el Subcomité contra la Tortura han urgido su eliminación. El relator especial contra la tortura hizo señalamientos análogos. Y en el último examen periódico universal que llevó a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se hizo exactamente la misma recomendación. Pero decía que lo paradójico es que una figura que desprestigia, algún pragmático diría, no importa si me desprestigia con tal que sea útil. El problema está que el desprestigio va en aumento y la inutilidad resulta evidente, y me voy a los números. La obsolescencia, la ineficacia tienden o acreditan, demuestran que debe ser una figura que hay que sacar del orden jurídico mexicano. De las 6.562 personas arraigadas entre 2008 y 2011, de las cuales el 90% fueron consignadas, o sea, 9 de cada 10 pasaron de estar arraigadas a estar en manos de un juez, solo el 3.2% obtuvo sentencias condenatorias. Es decir, insisto, desprestigio creciente y eficacia a la baja. Entre 2015 y 2016, solo 109 personas fueron arraigadas, 84 en 15 y 25 en 2016. No es congruente, pues, con el marco que debe existir en una sociedad democrática. El sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, es propio de un sistema democrático, entendiendo la democracia no como un vehículo para hacerse del poder y que hasta allí se quede. La democracia es una manera de ejercer el poder y la representación política. Se gobierna democráticamente cuando se apega a la ley, cuando se respeta a cabalidad la Constitución, los tratados y, por supuesto, los derechos humanos. Es evidentemente contraria a la presunción de inocencia, y esta medida cautelar se convierte en una especie de condena preliminar, de condena anticipada. Yo soy un convencido del modelo acusatorio, aunque parezca una obviedad. Quiero hacer profesión de fe política y jurídica por este modelo de justicia que hemos adoptado y que tenemos, aquí sí recojo el guante, los legisladores tenemos necesidad de hacer los ajustes, las precisiones, de colmar lagunas, de solventar deficiencias, en fin, de corregir lo que se deba. Por lo tanto, hay en este orden de ideas una mejor herramienta en la investigación: la prisión preventiva. Esto es, cuando se considere que hay riesgo de sustracción de la justicia, se puede llevar ante un juez a la persona investigada para imponer una medida cautelar hasta por 6 meses, durante los cuales se sigue investigando, a diferencia del arraigo, que en los términos constitucionales vigentes da para 40 o hasta 80 días. En el nuevo modelo, las medidas cautelares no son inconstitucionales ni inconvencionales, justamente porque son excepcionales, razonables y proporcionales. Es decir, hay al final mecanismos para tener que demostrar, para justificar la adopción de la medida. Es mucho más sencillo, menos complicado, y prácticamente se convierte no en un acto de autoridad, sino de autoritarismo, la determinación del arraigo. En consecuencia, es mi convicción la necesidad urgente de eliminar esta medida. Y abro un paréntesis brevísimo para apostarle, para justificar la apuesta a la prisión preventiva. Otra de las concesiones del sistema que entró en vigor hace 9 años, cabalmente en vigor, fue la prisión preventiva, y subrayo el adjetivo oficiosa. Es decir, la posibilidad de que en ciertos delitos que llamaríamos en lenguaje cotidiano
penal de alto impacto, no hubiera necesidad de justificar los extremos de la misma, de la medida, sino aludiendo a la naturaleza del delito o al delito mismo, pudiera dictarse oficiosamente. Yo creo que la tendencia debe ser ir de salida en relación con la prisión preventiva oficiosa. Quizás la necesidad de las autoridades de procuración de justicia, las autoridades de investigación, las necesidades sean tales que demanden la existencia de un catálogo, yo haría votos, breve, recortado, en donde se pudiera decretar la prisión preventiva en forma oficiosa. Voy terminando. Creo que es importante que se pueda, insisto, ir planteando la eliminación de la oficiosidad en consonancia con el sistema en su conjunto y la supresión del auto de vinculación a proceso en los términos que se encuentran. Asunto familiar, asunto emparentado con el que estoy comentando, es el relacionado con la revisión del amparo indirecto en materia penal, que no es precisamente la materia de esta mesa, pero que me parece importante destacarlo. Terminaría haciendo una especie de recapitulación sencilla, en donde pongo vis a vis el modelo tradicional inquisitivo frente al acusatorio. Enfrente del arraigo, la figura de la prisión preventiva, insisto, no oficiosa. Mientras la duración del arraigo es de 40 a 80 días, se contarían hasta 6 meses, 180 días en el modelo acusatorio en el que creo y en el que me inscribo. Mientras el arraigo en el modelo tradicional no respeta reglas del debido proceso, en el modelo acusatorio la propuesta lo respetaría. Mientras hay solicitud secreta a un juez, en el modelo acusatorio solicitud en audiencia pública. Mientras la estancia en el modelo tradicional con arraigo es en el centro de arraigo de las procuradurías, en el modelo acusatorio es el centro penitenciario o en el centro de reinserción social, de readaptación social, con la manera variopinta de llamarles a los centros de reclusión. No hay control de autoridad distinta al MP en el modelo inquisitivo, en el modelo acusatorio sí. Y por último, el incentivo es la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el caso del arraigo, y en el modelo acusatorio la necesidad de cautela, la protección de las personas, sus bienes jurídicos, la demostración de que hay riesgo de sustracción de la justicia. Termino diciendo que el reto de poner al día, de actualizar en el ámbito de lo constitucional o de la legislación secundaria el modelo de justicia acusatorio, adversarial y oral, sigue presentando enormes y complejos retos. Y solo vamos a poder con ellos si nos aliamos, quienes están vinculados al mundo académico, a las organizaciones de la sociedad civil, a las redes de asociaciones que se han vinculado en torno de propósitos comunes, y dejo al final el segmento del que formo parte, a los políticos que más allá de militancia partidaria militamos en el ejercicio democrático, en el debido proceso, en el respeto y protección de los derechos humanos. Esto va más allá de trienios, sexenios y filiaciones político-partidarias, que todas en un régimen republicano son transitorias. No hay mal que dure más de 3 o 6 años. En consecuencia, militar en la causa, insisto, del ejercicio democrático del poder, le hará bien a una sociedad a la que le importa mucho preservar valores superiores: la libertad, la justicia y la vida en paz. Gracias. Es evidente que las figuras, dos centralmente de las que hemos hablado, son figuras jurídicamente de modelo.
el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, pero mi impresión es que no ha acabado de amacizar el sistema acusatorio como fue concebido. Estando de acuerdo, ya lo dije, en la necesidad de erradicar figuras que van contra natura, hay que hacerse cargo de la deficiencia en la implementación del sistema en algunas de sus fases, lo cual pone en entredicho el acierto en la adopción del sistema acusatorio. Es decir, cada vez que hay alguna falla en cualquiera de estas que yo he llamado eslabones de una misma cadena, si las policías en términos generales, o la policía, el Ministerio Público Fiscal, los jueces, en cualquiera de sus modalidades, o las autoridades penitenciarias, si alguna, insisto, falla o falla sistemáticamente, de todos modos la cadena se rompe. Y este desprestigio le pega al sistema en su conjunto y a los que lo postulamos. Y esos son los argumentos o los pretextos que se suelen esgrimir para insistir en figuras, ya no diría que el arraigo, que está, digamos que es el extremo, pero sí en la prisión preventiva oficiosa. Es decir, habrá, dicho de otro modo, de hacer un llamado de cuentas, fraterno, amable, pero al final un llamado de cuentas a los operadores del sistema, a los operadores del sistema acusatorio. Mucho se avanzó con todo y lo antifederalista de la medida con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene pros y contras, es evidentemente atropellador del federalismo, pero es práctico, uniforma criterios, reglas, todo. Si es así, diríamos, para los que estamos de acuerdo en que no haya reglas diferentes pasando de un estado a otro, que los límites geopolíticos vayan en detrimento de la impartición de justicia. Entonces, un llamado de cuentas amable, fraterno, por la academia, por las organizaciones de la sociedad civil, para ver qué hemos hecho con el sistema. Y así como hay casos de éxito desde el punto de vista jurídico y en la expresión axiológica de la impartición de justicia, hay que hacerse cargo de que hay muchos que no, porque, insisto, estos se convierten en incentivos perversos para mantener figuras de corte inquisitivo. Yo terminaría diciendo que lo que acabo de decir, que me parece indispensable, no debe ser obstáculo o pretexto para no impulsar la derogación de medidas. Hay que hacerlo, pero hay que demostrarle a propios y extraños que el sistema vale per se y que los distintos responsables de su cabal implementación no solo están técnica, jurídicamente bien preparados, que comprenden cabalmente no solo, déjenme decirlo así, la letra de la ley, sino los valores invívitos en un precepto, y hacernos cargo de lo que sigue. Dicho de otro, en términos pragmáticos, no podemos suponer que hay que acabarlo todo, hay que terminar esas fases del proceso para empezar otras. Hay que iniciar las siguientes fases del proceso normativo de mejoramiento de las reglas, pero no hay que abandonar o olvidar o dar por descontado que el sistema funciona como lo soñamos. Es más, yo creo que nadie realistamente habría creído que el sistema iba a funcionar de manera perfecta. El sistema, como cualquiera de su naturaleza, tiene que ser ajustado y no se puede empezar a hacer los ajustes si no se pone en marcha. ¿Sí? Los eventuales defectos en sentido lato, los vacíos, las deficiencias normativas, operativas, surgen o se evidencian en el momento en que se pone en operación. Así es de que dos cosas para terminar: compromiso con las figuras que hay que derogar y hacerse cargo de qué pasa con los que hasta ahora han tenido bajo su responsabilidad la operación de un sistema que obviamente todos quisiéramos que funcionara mejor. Para ir a la parte que me toca, me parece que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el espacio. Insisto, si ya atropellamos al federalismo judicial, pues vamos haciéndolo bien. En consecuencia, creo que esto
la uniformidad en el tratamiento de este tipo de asuntos va a permitir. Yo digo con realismo que no creo que pronto, el asunto de la prisión preventiva oficiosa, así lo veo desde dentro, así lo veo en función de las ideas del Ejecutivo. Por eso dije que había que pasarlos a la báscula para ver qué han hecho con una institución que no es típicamente acusatoria. En consecuencia, habrá que revisar, y en esto hay coincidencia con el planteamiento de la red, lo de la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes saben cómo está ese tema ahora mismo, hay alguna iniciativa que pretende ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, otro que lo pretende reducir. Mi impresión es que incluso socialmente quitar la prisión preventiva oficiosa en delitos como la trata de personas, la violación, el homicidio doloso, el crimen organizado, los delitos contra la salud, insisto, socialmente es muy complejo. Por eso mi posición es, primero, o darnos a la tarea de más resultados para que el gradualismo que en este terreno me parece pertinente se justifique hasta llegar a su completa erradicación. Y creo, insisto, que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el espacio jurídico donde hay que hacerlo.